Primera guitarra, frase 1. Primera guitarra, frase 2. Primera guitarra, frase 3. Primera guitarra, frase 4. Segunda guitarra, frase 1. Segunda guitarra, frase 2. Segunda guitarra, frase 3. Segunda guitarra, frase 3. Bueno, ahora vamos a explicar el ritmo. El ritmo de la canción es muy facilito, es un ritmo de vals muy básico donde tenemos pulgar en los bajos y responden esos 3 dedos en las primeras 3 cuerdas. 1, 2, 3. ¿Sí? No es más, es muy sencillo. Ahora vamos a hacer los acordes de la primera parte de la canción, o sea, de la intro. En la introducción, por lo general, cada acorde tiene un patrón rítmico de 2 compases. Por ejemplo, 1, 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Sol menor, do menor, 7, vuelve a su menor, en este caso es un sol menor con bajo en si bemol, para luego ir a un re7 pero con bajo en la, o sea aquí en la sexta cuerda, y luego iría ya el bajo que le corresponde, que es el de la quinta cuerda. ¿Sí? Y luego lo que sigue, la segunda frase de la melodía del punteo sería luego vamos a mi bemol delta, luego fa mayor, luego si bemol delta o max 7, volvemos a mi bemol y luego vamos a un re 7. En este caso, en esta segunda parte, es solamente una vez por acorde. Por ejemplo, solo al final en esos 2 últimos acordes, mi bemol 2 veces, mi bemol, bajo en si bemol, y luego el mismo de ahorita, re 7 con bajo en la sexta y luego re 7 con bajo en la quinta. Entonces haríamos el corte
Tan, tirarirarira. Sí, haríamos este arpegio. Sol menor. Y no más. Bueno, ahora vamos a la parte de la letra, que es muy sencilla. Realmente la canción es muy básica, tiene una forma de una intro, ¿cierto? Y luego tendríamos A, que es como esa parte que inicia la canción o el verso. Luego tendríamos una parte B, que hace como un contraste. Y luego vuelve a la A. Entonces, la primera, la A, sería dos veces, ¿cierto? Luego do menor 7, lloro. Vuelve a sol, sol con si bemol, re 7 con bajo en la sexta cuerda y listo, repite. Entonces, donde ya la parte B es donde dice hermoso llorona, llorona, fa mayor, dos veces. Luego mi bemol, en este caso mi bemol max 7 o mi bemol delta. Yo te vi. Y vuelve y repite lo mismo. Dos veces por acorde, sol, fa, llorona. Listo, espero que les haya gustado la canción, una canción muy facilita, es solo que le pongan mucho cuidado a la hora de estudiarla y de entender muy bien las vueltas y de sentir los cambios a oído, los cambios de acorde. Espero que les haya gustado y no se olviden suscribir, darle like, compartir a todo mundo. ¡Chao!